Antes de empezar nuestra reunión y la exposición de la palabra, vamos a poner esta reunión el día de hoy en manos de nuestro Señor Jesucristo. Les quiero pedir que me acompañen en oración. Amado Padre, la honra y la gloria sea para ti, Señor, siempre, en todo momento y en todo lugar. Hoy venimos a ti, Padre, necesitados, reconociéndonos pecadores, reconociendo que necesitamos de tu perdón. Sabemos que muchas veces, Señor, nos hemos acercado a ti y muchas veces también nos hemos sentido perdidos y sin respuestas. Te rogamos, Señor, que la reunión del día de hoy nos ayude a encontrar las respuestas que están solamente en la Biblia y en tu Hijo Jesús. Te pedimos que esta reunión sea guiada por el Espíritu Santo, que no permitas que haya entendimiento humano y que por favor prepares nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra. Hoy se va a exponer el Evangelio, la verdad absoluta, la única verdad. Te damos gracias por todas las personas que están aquí, por las familias aquí representadas, y clamamos a ti siempre, Señor, por piedad, misericordia y perdón. La honra y la gloria sean para ti siempre, Padre, en todo momento y en todo lugar. Amén. Bueno, el día de hoy les voy a contar una historia. Venimos con un tema bastante, ¿qué diría yo? No sé si polémico, pero muchas veces tenemos o nos creamos expectativas en relación a nuestra relación con Dios y pensamos que Dios tiene que responder de alguna manera de acuerdo a cómo nosotros nos comportamos. Bueno, la historia que hoy les traigo es justamente sobre este tema. Pero antes de contarles la historia, quiero poner el tema en un contexto. La historia que les voy a contar tiene que ver primeramente con el Mesías esperado y la expectativa que había en relación al Mesías esperado. Resulta que en la Palestina del siglo I, todos los judíos tenían una expectativa en relación al Mesías y esperaban un Mesías que llegara y los liberara del imperio romano, que les quitara las ataduras de impuestos, que pudieran ser libres y sobre todo que ese Mesías esperado llegara e hiciera justicia sobre el pueblo de Roma, sobre los romanos que estaban ahí gobernando la Palestina del siglo I. Ese es el contexto. Entonces, por favor, no pierdan de vista a lo largo de toda la exposición este punto que es fundamental para entender la enseñanza de los versículos. Dicho esto, quiero hacer otra pequeña aclaración. Quiero hablarles del autor de este libro, de este evangelio. Es Lucas. Vamos a hablar del evangelio de Lucas. Y el evangelio de Lucas tiene una particularidad. Lucas lo escribió con el afán de explicarle a una persona que se llama Teófilo, explicarle todos los acontecimientos que había sucedido con Jesús. Lucas se dio a la tarea de ir y entrevistarse con todas las personas posibles para poner en contexto todo lo que estaba pasando. Teniendo esas dos cosas como preámbulo, vamos a comenzar con la historia. Resulta que nuestro personaje principal de esta historia, cuando estaba en el vientre de su madre, su embarazo fue considerado milagroso, un embarazo milagroso. ¿Por qué? Porque su mamá era de una edad avanzada. Ya probablemente algunos de ustedes sabrán de quién estoy hablando. Estoy hablando de Juan el Bautista, ¿ok? Resulta
que desde ese momento, desde que Juan el Bautista es concebido en un milagro, ¿verdad? Por la edad que tenían sus padres. Posterior a esto, podemos decir, según lo que dice el Evangelio, Juan el Bautista empieza o crece junto a Jesús. Es muy probable que hayan tenido mucha familiaridad y se conocían desde muy pequeños. ¿Qué significa esto? Que desde ese comienzo, Juan el Bautista empieza a conocer y a saber quién es Jesús. ¿Ok? Desde muy temprana edad empieza a saber quién es Jesús. El tiempo pasa y en algún momento Juan el Bautista empieza a tomar relevancia y empieza a entender cuál es el camino. No pierdan de vista este siguiente punto. La misión de Juan el Bautista era preparar los caminos de Jesús. Ese es el punto de Juan el Bautista. Y toda su vida dependía de eso. O se dedicaba todo a eso. Ahora, entendiendo que Juan el Bautista hacía eso y entendiendo lógicamente quién era Jesús, a Juan el Bautista se le encomienda una misión. Juan el Bautista, como parte de su ministerio, tiene que preparar el terreno para la venida del Mesías. Esa era su misión. Y empieza Juan el Bautista a hacer esto. Ahora, ¿ustedes qué pensarían si Jesús directamente les empieza a encomendar a ustedes una misión de este tipo? Yo, siendo Juan el Bautista, me sentiría total y absolutamente respaldado. Y probablemente en algún momento, porque eso no se narra en los evangelios, en algún momento Juan el Bautista tenía que saber y reconocer que Jesús era el Mesías. Entonces, entendiendo que Jesús es el Mesías, Juan el Bautista dice: por supuesto, Señor, yo voy a ir, voy a proclamar lo que me estás diciendo, voy a preparar los caminos y voy a empezar a predicar el arrepentimiento de los pecados. No pierdan este otro punto de vista. Lo que predica Juan el Bautista es arrepentimiento de pecados. ¿Ok? Literalmente lo que dice Juan el Bautista es: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok. Vamos a entender todo eso. Entonces, como comprenderán, se va haciendo una relación cada vez más fuerte entre Jesús y Juan el Bautista. Después de eso, el Evangelio narra un momento muy importante, que es cuando va a empezar el ministerio de Jesús. Y Juan el Bautista dice: ese que está ahí es el Cordero de Dios, que va a servir como sacrificio para los pecados. Ojo esto, desde esta declaración significa que Juan el Bautista ya sabía que Jesús iba a ser ofrecido como un sacrificio vivo. Vean el nivel de declaración que hace Juan el Bautista. Y después de que él hace esa declaración, viene el bautismo de Jesús. Y Juan el Bautista tiene una discusión con Jesús y le dice: pero ¿cómo te voy a bautizar yo? Si más bien tú me tienes que bautizar. Y Jesús le dice: no, Juan, bautízame, tiene que ser así porque yo he venido a cumplir la ley. Y lo bautiza. Juan el Bautista bautiza a Jesús. Y en ese momento sucede una de las cosas más importantes que nos enseña el Evangelio. Se da la manifestación de la Trinidad. Se abre el cielo, se escucha una voz y la voz dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y la Biblia dice que desciende el Espíritu Santo en una forma como paloma. No que es una paloma, pero asemeja que va descendiendo como una especie de paloma. Y está Jesús ahí. Ahí tenemos la primera muestra en los evangelios de la Trinidad. Entonces vean, piensen en esto. Juan el Bautista conoce a Jesús desde pequeño. Juan el Bautista sabe quién es Jesús
porque lo reconoce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo bautiza y le hace caso para ir y proclamar el Evangelio. Y esta verdad que yo les dije ahora, que es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, como comprenderán, Juan el Bautista sale envalentonado y dice: yo esto lo predico porque lo predico. Y se lo predica a todo el mundo, le guste o no le guste. Y Juan el Bautista tiene tanta autoridad, que va delante del rey Herodes y encara al rey Herodes. Y le dice a Herodes: Herodes, tienes que arrepentirte porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el rey Herodes, vean qué interesante, Herodes, siendo todo un rey, escuchaba a Juan el Bautista, le tenía respeto. Y Juan el Bautista tenía una aceptación popular bastante fuerte y bastante interesante. Entonces, Juan se atreve y dice: yo vengo con el respaldo de Jesús, voy a hacer caso. Y Juan el Bautista no se calla el pecado de Herodes, que el pecado de Herodes era meterse con otra mujer que no era su esposa, que aparte era su sobrina también. Entonces era incesto, era un despapalle. Entonces Juan viene y le dice: hey Herodes, eso no es correcto. Y Herodes no sabía qué hacer. Y de repente, la amante de Herodes le dice: este man nos está obstaculizando nuestro amor. Mira, Herodes, yo no sé qué vas a hacer, pero este man es una piedra en el zapato. Tenemos que quitarlo de aquí, nos estorba para nuestro tórrido romance. No nos sirve. Y Herodes lo encarcela. Y le dice: Juan, para la cárcel. Entendiendo que Juan está en la cárcel, ahora sí, vamos al texto que nos compete, que dice así. Ya se los voy a decir. Vamos a Lucas, capítulo 7, versículos del 18 al 28. Lucas, capítulo 7, versículos del 18 al 28. Una vez más, Lucas, capítulo 7, versículos del 18 al 28. Ok. Entonces, teniendo en cuenta todo ese contexto, pasa lo siguiente. Los discípulos de Juan dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó a Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos enfermos, a esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Respondió Jesús, les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo
y más que un profeta. Este es de quien está escrito: He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Bueno, retomemos el contexto. Todo un vínculo hecho, establecido con Jesús, yendo a predicar, enfrentándose a reyes, enfrentándose a detractores, y Juan termina en la cárcel. ¿Qué creen que pasa por la mente de Juan en ese momento? ¿Qué diría Juan en ese momento? Pero suave, yo soy amigo de Jesús, aquí debe haber algún error. Pero yo vengo y prediqué y enfrenté como debe de ser. Aquí tiene que estar pasando algo extraño. ¿Qué está sucediendo? Y entonces Juan se hace un cuestionamiento. Juan dice: ¿será que este no es el Mesías? ¿Este será el que estamos esperando? Entonces Juan dice, y le dice a dos de sus discípulos: hey, vengan, vayan donde Jesús y necesito que le hagan esta pregunta. Yo necesito saber si Él es el Mesías. La pregunta aquí es saber si Juan tenía dudas o si había perdido la fe. Esa es la pregunta, que tiene una respuesta inmediata, y se las digo inmediatamente. Juan tenía dudas, no había perdido la fe, porque decía: lo que quiero saber es si este es el Mesías o si este no es el Mesías. ¡Qué bárbaro Juan! ¿Cómo va a dudar? Tal vez podríamos decir nosotros. Pero sigamos con la historia. Los dos discípulos, obedientes y fieles a Juan, van y buscan a Jesús y llegan: hey Jesús, tenemos aquí una duda. Literalmente dice: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Vean qué vacilón. Si Jesús, a mí me gusta en este versículo particularmente, me gusta ponerme en el lugar de Jesús para entender la aplicación. Si yo hubiera sido Jesús y llegan los dos discípulos ahí, todos buena gente, y todo: hey, José, ¿eres tú el que estamos esperando o es otro? Yo me hubiera vuelto y le hubiera dicho: mae, pero ¿qué les pasa? ¿No han visto todos los milagros que he hecho? ¿No? O sea, teníamos toda la opción o todo el escenario montado para que Jesús se volviera y los regañara. Y los señalara y les dijera: pero ¿dónde está su fe? No han visto mis señales, no han visto esto, no han leído la Biblia. No. O sea, tenía 1000 argumentos. Pero Jesús hizo lo siguiente: no contestó absolutamente nada. La Biblia dice que Jesús hizo lo siguiente: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Quiero detenerme aquí un segundo para explicar esto, porque esto es importante. Cuando se habla de enfermedades, estamos hablando evidentemente de enfermedades físicas. Entonces, lo que nos está diciendo el Evangelio es que Jesús primero sana la enfermedad física de X cantidad de personas que están ahí. Luego las plagas, hablemos de plagas de langostas, de plagas de ratones, hablemos de plagas de lo que ustedes quieran. Eliminó las plagas. Entonces, elimina la enfermedad humana, elimina las plagas, o sea, cuida el entorno, y después dice que expulsa demonios, limpia el alma. Entonces vean qué bonita la soberanía de Dios, porque la soberanía de Dios es tan perfecta, pero tan perfecta, que en estas palabras
Dios a esos enfermos no solamente les quitó la enfermedad física, sino que cuidó su entorno, limpió el entorno. Y si había algún demonio o había una lucha espiritual interna, la quitó. Todo gracias a su soberanía. Y me llama mucho la atención que dice, y a muchos de los ciegos les dio vista. Como que los ciegos tienen un apartado especial en los evangelios porque se nota, lo mencionan constantemente. Pero les dio vista. Aquí podemos entrar en un montón de especulaciones, que si eran incrédulos o no crédulos, pero yo prefiero quedarme con el milagro físico de que les dio vista. Después de que sucede todos estos milagros, Jesús se vuelve donde los discípulos de Juan, y aquí es donde José, por supuesto que hubiera fallado, y les dice, y se hubiera vuelto y les grita 4 cosas. Pero Jesús hace los milagros y les dice, hey chicos, hagan lo siguiente, vayan donde Juan y díganle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Esa fue la respuesta de Jesús. En lugar de una respuesta fuerte, cruda, ruda, los 2 testigos de Juan vieron todos los milagros que estaban ahí. Todo esto, los testigos de Juan lo vieron físicamente. Entonces Jesús les dice, vean, nada más vayan y vean lo que cuéntenle a Juan lo que acaban de ver. Cuéntenle a Juan lo que acaba de ver. Nuevamente los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Con el tema de los pobres, yo me quiero quedar con una definición muy bonita. Cuando se habla de pobres, se habla de pobres en espíritu. Se habla de personas que de repente no han tenido la dicha de conocer a Jesús y de que el evangelio les fuera presentado. Entonces, todo esto, todas estas buenas noticias, Jesús le dice a estos 2 mensajeros, devuélvanse y cuéntenle a Jesús esto. Entonces los mensajeros se van. Y Jesús dice, antes de que se fueran, Jesús les dice, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Vean qué interesante es esta frase. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿A quién se la estaba diciendo Jesús? ¿A Juan el Bautista? Se lo estaba diciendo a la gente que estaba aquí, porque esto es importante. Este diálogo o esta interacción que sucede entre los mensajeros y Jesús se da delante de un público. O sea, hay público ahí presente, porque inmediatamente Jesús se vuelve y empieza a hablar con ese público. Es como que estuviéramos aquí estuviera Jesús, llega, hace los milagros, llegan los 2 mensajeros se van y Jesús se vuelve a hablar con la congregación que está ahí, con la que queda ahí. Entonces, dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Tropezar en Cristo es difícil. Y aquí tiene que ver un poco, y vuelvo al tema de las expectativas, y por eso les dije que era importante entender las expectativas que había del Mesías. ¿Por qué? Porque esta es una referencia directa al Mesías. Si el mensaje era para Juan, Juan, eres bienaventurado, eres dichoso de que no has encontrado o no has puesto en duda tu fe, aunque estés en la cárcel llevando palo. Si el mensaje era para los otros 2, para los 2 mensajeros, era este, chicos, no se preocupen. Yo sé que ustedes vienen como mensajeros, pero vean todo esto. Las señales son claras. Hay un propósito, hay un Mesías. Y hay un Mesías que va a cumplir su propósito.
Los mensajeros se van y Jesús se vuelve y empieza a hablar con la congregación. Y le dice a la congregación, dice así en el versículo 24, dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, otra vez voy a poner a José ahí. Digamos que José estaba ahí, llegó los mensajeros y José se aguantó las ganas y no regañó a los mensajeros, hizo los milagros y se fueron los mensajeros. Pero José tiene la bandeja servida para hablarle a toda la congregación y decirle, ¿no vieron a Juan? ¿Cómo va a venir a cuestionarme a mí en este momento? ¿No vieron qué clase de fe? Y podría en ese momento ese José ahí volverse un fariseo y señalar todos los errores, todos los pecados, cuestionar a Juan y lavarse las manos y criticar a Juan y hundirlo, de por sí está en una cárcel, que se joda a Juan, ya lo utilicé y ya estuvo. Pero gracias a Dios no fue José, fue Jesús. Y Jesús hizo lo siguiente. Se volvió a la congregación y les dijo, ¿qué salisteis a ver al desierto? Recordemos que Juan el Bautista tenía fama, era conocido, era popular. Entonces Jesús se vuelve a la congregación y le dice, ¿ustedes qué salieron a ver? Una caña sacudida por el viento. Vean, cuando hay un recurso literario que utilizaban los escritores o los autores de los evangelios, que muchas veces hacen una pregunta, pero para saber que la respuesta es negativa, ¿verdad? Como decir, hacen una pregunta muy obvia y saben que la respuesta es no, entonces la contestan de esa manera. Entonces dice, ¿qué salisteis a ver? Una caña sacudida por el viento, haciendo alusión a Juan el Bautista. Podríamos traducir esto como, ¿qué salisteis a ver? Un profeta que es pura paja, que lo están revolcando, que ahora se está pudriendo en la cárcel. O a un hombre o una caña sacudida por el viento. Y luego hace la misma pregunta, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Recordemos que Juan el Bautista era tremendamente austero con su forma de vestir. Piel de camello, comía miel, langostas, vivía en una cueva, estaba cuestionado, estaba cansado de la religiosidad. Entonces Jesús les dice, ¿ustedes qué salieron a ver? ¿Salieron a ver acaso a un hombre vestido de manera sobresaliente, espectacular, con buen traje? No, la respuesta es no de Jesús. Y hace otra vez la tercera pregunta. ¿Qué salisteis a ver? Vean qué interesante. Jesús le hace a la congregación 3 veces la misma pregunta. Lo compara con una caña que la puede revolcar el viento, sabiendo que más bien Juan es una roca firme en su fe, porque él no ha perdido su fe. A pesar de que estaba en una cárcel, a pesar de que estaba ahí metido, él no había perdido la fe, estaba dudando, pero su fe estaba intacta. Y le dice, ¿qué salisteis a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? La respuesta es no. ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre bien vestido? No, tampoco. Y Jesús vuelve a preguntar, ¿qué salisteis a ver? Y en este momento Jesús dice, un profeta. Pero inmediatamente, Jesús dice, si os digo, y más que un profeta, lo eleva. En lugar de cuestionar a Juan el Bautista, de señalarlo por las dudas que tenía en ese momento, sabiendo que había conocido a Jesús, sabía que teniendo un vínculo con Jesús, sabiendo que existía ese vínculo tan fuerte,
Jesús se devuelve a la congregación y lo defiende más bien. Y empieza a hablar bien de Juan el Bautista y le empieza a decir, es que no es un profeta común y corriente. Y Jesús cita la Biblia, cita a Malaquías y hace referencia y dice esto: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Acuérdense de lo que les dije al principio, la misión de Juan el Bautista, preparar el camino, y Jesús lo dice y lo refuerza nuevamente delante de la congregación. Le dice, prepara el camino delante de ti, y dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Jesús está diciendo que el mayor profeta que ha existido es Juan el Bautista y que no va a haber ningún otro profeta más grande que él. Pero inmediatamente Jesús dice algo. Dice, está bien esto que yo dije Juan el Bautista, pero estimada congregación, yo me imagino que algo así les dijo Jesús, les dice, ¿saben una cosa? Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces Jesús empieza a hablarle a la congregación o a los que estaban ahí del reino de Dios. Entonces podríamos imaginarnos y decir, suave un toque, si Jesús está diciendo que Juan el Bautista es el más grande aquí, pero dice que en el reino de Dios es de los más pequeños, ¿qué expectativas podremos tener sobre el reino de Dios? Y esta pregunta sí se las hago a ustedes. Yo les pregunto hoy, ¿qué expectativas tienen ustedes sobre el reino de Dios? La historia termina de la siguiente manera. Juan el Bautista en la cárcel, probablemente sufriendo mazmorras oscuras, y es decapitado. Muere decapitado. Suave, José, suave, ¿cómo es esto? No entiendo. Me estás diciendo que un hombre de Dios que creció con Jesús, que fue y se enfrentó a los reyes para decirles cuál era su pecado, murió decapitado. Sí, murió decapitado. Entonces aquí es donde vienen todas las preguntas. Y aquí es donde podemos empezar a hacer cuestionamientos. Juan el Bautista estaba en una cárcel, oscuro, hundido, defendiendo el Evangelio. Yo hoy les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es su cárcel? ¿Cuál es la cárcel en la que ustedes están en este momento? ¿Con qué están luchando? ¿Con problemas familiares? ¿Problemas económicos? ¿Problemas laborales? ¿Cuál es su cárcel? Pensemos en un momento en cuál es nuestra cárcel. Entendiendo esa realidad, tal vez la siguiente pregunta es, José, ¿cuál es el propósito? Y yéndonos a la historia, ¿cuál es el propósito de Juan el Bautista? ¿Por qué un hombre que le sirvió a Jesús, se crió con Jesús, tuvo que pasar por eso? La respuesta es muy sencilla. La fe de Juan el Bautista tenía que ser puesta a prueba y tenía que ser confirmada. ¿Saben qué? Pasó la prueba. ¿Por qué? Porque Juan tenía claro que su paso en la tierra es transitorio.
tenía claro que él tenía que cumplir una misión. La duda de Juan, probablemente, por las expectativas que él se había hecho del Mesías, porque recordemos lo que dije al puro principio, que todo el mundo esperaba que el Mesías llegara liberador y que llegara con espada y que los liberara del pueblo romano. Esa era la expectativa. Entonces, así como les acabo de preguntar cuál es su cárcel, les quiero hacer una siguiente pregunta. ¿Cuál es su expectativa con Jesús? ¿Cuál es su expectativa con Dios? Pensemos un momento en esto. La única forma en que podemos tener una expectativa correcta de cómo es Dios es yendo a su palabra. Es la única forma. Necesitamos ir a la Biblia. ¿Quieren saber quién es Dios? ¿Quieren saber cómo se comporta Dios? La respuesta está en la palabra. Ahí están todas las historias, ahí está todo lo que está pasando. Juan el Bautista pasa por una etapa o por diferentes etapas. Pasa primero por un amor total y una felicidad de trabajar lado a lado con el Mesías. Después pasa encarcelado y vienen las dudas. Pero después viene la confirmación de su fe. Les quiero hacer otra pregunta. ¿En qué etapa estamos nosotros hoy? ¿Ustedes están encarcelados o están en medio de la duda? Pensemos en qué etapa estamos. La duda no es mala. Podríamos decir que la duda forma parte del camino de la fe. Podemos tener dudas, como Juan el Bautista, así como él lo cuestionó desde su prisión. Yo estoy clarísimo que nosotros enfrentamos momentos de duda en nuestro camino espiritual, en nuestro andar cristiano o en nuestro andar de la búsqueda de Dios. Podemos tener dudas en el camino. Pueden haber situaciones que podríamos decir, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Ustedes creen que Juan el Bautista no se cuestionó eso? ¿Por qué me está sucediendo lo que me está sucediendo? Pero una vez que nosotros logramos superar la duda y entendemos que nuestra fe es un andar en el camino cristiano, vamos a entender, vamos a entender que es parte de un proceso, al igual como el proceso que les acabo de explicar de Juan el Bautista. José, yo estoy luchando con 1000 situaciones, estoy luchando con 1000 cosas. Me pasó esto, me está pasando lo otro, sucedió esto, sucedió aquello. ¿Qué puedo hacer? Según el texto, lo que debemos de hacer es llevar nuestras dudas hacia Jesús y decirle a Jesús, no en afán de reclamo, sino con un corazón humillado: Padre, necesito guía para entender lo que está pasando.
No entiendo por qué se vienen todas estas cosas. No entiendo qué está sucediendo en mi vida. Pero sí les puedo decir que debemos de actuar como Juan el Bautista. Y esas dudas, esa cárcel que está cargando, llevársela a Jesús. Jesús, estas son las dudas. ¿Qué creen que les va a contestar Jesús? ¿Ustedes creen que Jesús se va a poner en una posición de no, es que sos muy pecador, no, es que no? No, ya vimos cómo actúa Jesús. Jesús actúa con amor. Jesús actúa con todo el amor del mundo. Así que no importa el tamaño de su cárcel, no importa. No importa el tamaño de sus pecados, no importa. Me voy a lo de Juan el Bautista otra vez. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si nosotros nos apropiamos de esa prédica, y yo entiendo que para acercarme a Jesús tengo que llegar con un corazón arrepentido, ese es el camino. Yo no puedo llegar en orgullo y en decirle, Dios, es que yo me merezco esto, es que yo me merezco aquello, es que yo soy digno de esto. No, no. La Biblia dice que todos nacemos pecadores y que si Dios hiciera su justicia en este momento, todos estaríamos fritos. Pero gracias a Dios envió a Jesús a que muriera en una cruz para el perdón de los pecados. En tiempos de incertidumbre, no hay nada mejor como tener una expectativa correcta de Jesús. Y les pregunto por segunda vez hoy, ¿cuál es su expectativa con Jesús? ¿Cuál es su expectativa con Dios? Vean, Dios no funciona como el genio de la lámpara maravillosa, que le pido y le pido cosas. Por supuesto que a Dios le encanta que le pidamos cosas, por supuesto que sí. Pero con lo único que Dios está comprometido es con su palabra. Entonces, si queremos entender a Dios, tengo que zambullirme en las Escrituras para formarme mi expectativa correcta de quién es Dios, de quién es Jesús y de quién es el Mesías, y entender en quién estoy depositando la fe, en quién estoy depositando mi fe. Vean, Jesús, el Mesías, cumple la promesa, aunque no como nosotros lo esperemos. Todas las promesas en la Biblia se van a cumplir, todas, absolutamente todas. Mi llamamiento hoy a todos ustedes que están escuchando esto es que pensemos en dónde está depositada nuestra fe. ¿Está depositada nuestra fe en una cuenta bancaria? ¿Está depositada nuestra fe en nuestro trabajo? ¿En nuestros cónyuges? ¿Dónde está nuestra fe? Yo les voy a decir el único lugar donde la fe puede estar segura e intacta. Aquí. Es el único lugar. Es el único lugar. Agarren este libro y aférrense a este libro con todo su corazón, porque es la única oportunidad que tenemos para disfrutar de la vida eterna. Es lo único. No hay más.
No hay absolutamente nada más. Hoy podemos encontrarnos como Juan, cuestionando desde nuestras propias prisiones si Jesús es realmente la respuesta. Vean, probablemente ustedes vayan a decir: José, pero es que yo he clamado a Dios y Dios no me responde. Entonces la pregunta es, yo sí les voy a garantizar algo: Dios responde las oraciones sinceras. Y la respuesta es, puede ser, sí, está bien. Puede ser, todavía no. O puede ser, no. Pero las oraciones son contestadas. Entendiendo eso, yo sé que podemos tener miles de dudas. Podemos tener expectativas que no se han cumplido. No importa. Yo hoy les quiero decir que Jesús los invita a lo siguiente. Jesús los invita a reconocer honestamente todas nuestras dudas y que se las llevemos a Él honestamente. Así como fue Juan. Juan el Bautista fue honesto. Padre, ve y pregunta si Él es el Mesías, porque tengo dudas, estoy en una cárcel, no entiendo qué está pasando. La segunda invitación que les quiero hacer es a que abramos nuestros ojos y veamos las evidencias que Jesús nos ha dejado. Jesús se clavó en una cruz para que nuestros pecados fueran perdonados. Murió como sacrificio vivo, se ofreció y dijo: yo me clavo en una cruz con tal de que todos los que estamos aquí en este gimnasio en este momento seamos salvos. Él se clavó y dijo: yo no quiero que a todos los que están escuchando hoy en este momento les vaya a pasar nada. Y me voy a clavar yo en una cruz para que no les pase nada y que puedan tener vida eterna. Ese es la clase de Dios que tenemos. Un último consejo. Si ustedes han tenido expectativas con Jesús, con Dios, y se han sentido defraudados, o se sienten que de repente Dios no los ha escuchado, yo los invito a que se consuman en este libro. Aquí están absolutamente todas las promesas que Dios hace, todas. Y ustedes pueden tener la total certeza de que absolutamente todas se van a cumplir. Vean, yo no sé quién los invitó a ustedes. Lo que sí les puedo decir es que la persona que los invitó querían que escuchara este mensaje. Y que no importa el tamaño de la cárcel, no importa el tamaño de su problema, no importa lo que ustedes estén pasando. Si se han sentido rechazados, si se han sentido olvidados, ese no es el Evangelio. El Evangelio está abierto de par en par. Hoy, para todos ustedes que están en esta congregación en este momento. Esa oportunidad está aquí, hoy, en este momento para ustedes. Si lo que yo hoy hablé, el día de hoy, les ha hecho sentido, y ustedes, muy en su corazón, saben que necesitan de Cristo para seguir adelante, yo los invito a que hoy, como dice la Biblia, en la soledad de su habitación,
justo antes de dormir, o en el momento que ustedes tengan, o se encierran un momentito aparte, le digan a Dios: Padre, hoy escuché el Evangelio, hoy entendí que soy pecador, hoy entendí que no puedo llevar mi cárcel yo solo, hoy entendí que mi cárcel solo tú la puedes cargar, y que le entreguen todo eso a Jesús. El llamamiento en este momento es a que escuchen el Evangelio, a que tengan arrepentimiento de pecados, como decía Juan el Bautista, porque esa declaración de Juan sigue siendo vigente el día de hoy, en este momento, a esta hora. José, ¿qué tengo que hacer? Orarle a Dios con todo su corazón y decirle que ustedes no pueden más con esa cárcel tan grande y tan pesada, que quieren cambiar de vida, que necesitan conocer más de Jesús. Esa es mi invitación. Yo no les vengo a decir que sus problemas se van a acabar mágicamente, porque eso no es el Evangelio. ¿Saben qué sí prometió Jesús? Jesús dijo que si tenemos problemas, que carguemos con ellos, carguemos nuestra cruz y vayamos con Él a ser crucificado, a morir a nosotros mismos. Vean, el Evangelio no se trata de nosotros. No se trata de por qué me están pasando a mí estas cosas, por qué a mí me suceden esto. No se trata de eso. Se trata de que nuestra vida gire en torno a Jesús. Vamos a finalizar con una oración. Amado Padre, la honra y la gloria sea para ti, Señor. Hoy ha sido predicado tu Evangelio, Señor. Yo particularmente, Señor, te quiero pedir por todas las personas que hoy están aquí. Te ruego, Padre, que por favor envíes tu Espíritu Santo, toques los corazones de cada una de estas personas, Señor, y que transformes sus vidas, Señor. Te lo ruego y te lo suplico. Aquí vemos personas tremendamente necesitadas de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia. Hoy, Señor, clamamos a ti reconociéndonos pecadores. Te pedimos, Señor, que si he tenido una relación, o si hemos tenido una relación fría contigo, Señor, que por favor nos abraces, nos acerques a tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos des la convicción de poner los ojos siempre y solamente en Jesús y en su palabra, que es el único camino. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias por este momento, Padre. La honra y la gloria sea para ti siempre. Amén.